Estamos entonces en el ataque a la circunstancia. La circunstancia, en cualquier hecho, concurre al hecho, no está aislado, no es que no tiene nada que ver, sí que tiene que ver, pero, como la palabra lo dice, exteriormente, circunstancialmente. ¿Mm? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, en un juicio, ¿sí? En un delito, la circunstancia puede atenuar o agravar el delito, pero no lo termina definiendo. ¿Mm? No lo termina definiendo. Es decir, esto, esto trae un interesantísimo problema en moral, muy interesante problema. ¿Qué papel juega la circunstancia en el hecho moral, en general? Bueno, hay casos en donde la moralidad del acto es mala de por sí, natural y esencialmente mala. El robo, por ejemplo. El robo en sí mismo es malo, es algo inconveniente, ¿sí? Violar la propiedad privada sobre algo de otra persona. Ahora, claro, puede haber circunstancias y circunstancias que pueden llegar a agravar la malicia intrínseca que el robo tiene o atenuar la malicia intrínseca que el robo sigue teniendo. No es lo mismo el que roba por robar que el que roba por hambre, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, el que roba por hambre sigue estando mal lo que hace. Esto es lo que no hay que confundir. Pobre, estaba en un momento muy crítico si realmente robó porque tenía hambre. Hasta se podría decir que es comprensible. Distinto es el que roba por robar. Ese no es comprensible. Ahora, no vamos a decir tampoco que el que roba por hambre está bien. No. Esto igual, atención, esto hay que discutirlo después en moral. Ustedes van a tener teología moral. 2 años van a tener. Y van a tener ética también. 2 años también. Estudien el profesorado que estudien, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Cuando se habla de la bondad o la malicia intrínseca de un acto. Si un acto es esencialmente bueno o esencialmente malo. Después las circunstancias, vuelvo a repetir, son un condimento. Son un condimento que graban o atenúan una cosa. Donde Bueno, se... Marcelo, lo que decís, porque no, que yo temo que de acá a 20 años esto que estás diciendo no sea tan claro como están arrasando con todo. Esto que, por ejemplo, que hay que aclarar que por más hambre que tenga uno, el acto en sí mismo sigue siendo malo. O sea, Sí, no tenés que esperar 20 años esperemos igual. que no. Sí, no No, sé si 20 no tenés que me esperar 20 fui años. generoso, ¿no? Está siendo muy generoso, sí. No lo Sí, diría sí, acá sí. públicamente. Después, si querés en privado, lo hablamos. ¿Dónde? Pero sí, 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 sí. sí, Sí, sí. clarísimamente. Clarísimamente. Un caso donde se ve claramente esta falacia de desvío a las circunstancias en la presunta defensa que se hace, por ejemplo, del aborto. Y lo que pasa que, como la mamá fue violada, hay que matar al chico. ¿Ven? Ahí tenemos un clarísimo desvío a la circunstancia. Porque una mujer violada no deja de ser nunca una tragedia, nunca. Nunca deja de ser una tragedia. Pero lo que se está discutiendo es la vida de ese inocente que está ahí adentro, que en realidad él no es culpable de esa tragedia. Por más que fuera hijo de una tragedia, tiene tanto derecho a vivir como yo. Yo no tengo más derecho a vivir que una persona que fue hijo de una tragedia. Porque el derecho humano, el primer derecho humano es el derecho a la vida y a la integridad física. Y dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, independientemente de cualquier circunstancia, independientemente de cualquier circunstancia. Y el caso de una madre violada es una circunstancia. Si la declaración dice que esto es ley en Argentina, porque tiene rango constitucional los tratados celebrados, tanto el de la Convención Internacional de los Derechos del Hombre como el del Tratado de San José de Costa Rica. Tienen rango constitucional, esto es ley, ¿no es cierto? Y aparte ley que se ajusta al derecho humano, es ley natural, además de ley positiva. Pero si dice
que todos los hombres tienen los mismos derechos, independientemente de su credo, su raza, su sexo y cualquier otra circunstancia, dentro de cualquier otra circunstancia entra que la madre haya sido violada. ¿Se ve? Después sabemos estadísticamente que el 0,5% de las mujeres que abordan fueron violadas. Eso también lo sabemos, ¿no? Que esto es una cuestión de elección libre de la mujer. No es una tragedia, ¿sí? Este caso. Es la manera en que se mete esto. Bueno, pero vamos a lo nuestro en realidad. ¿Dónde está la falacia? Bueno, se está desviando el objeto del acto, que es la eliminación de una vida humana en su fase inicial de desarrollo, por una circunstancia. Lo que se está evaluando en si se despenaliza o no se despenaliza una acción es sobre qué o quién se está actuando, no bajo qué circunstancia esa persona vino al mundo. ¿Se ve? Es como que yo justifique un asesinato de una persona por una conmoción emocional. Yo encontré una situación matrimonial muy complicada con una tercera persona cuando entré a mi casa y entré en un rapto de rabia y lo maté. ¿Sí? Esto está mal, matar a una persona. Siempre va a estar mal. Ahora, puede llegar a ser atenuado por una conmoción emocional, como de hecho en nuestro derecho aparece esa figura. ¿Sí? Legítima defensa o conmoción emocional. Y puedo llegar a ser inimputable. Con un buen abogado puedo llegar a demostrar que estuve en un rapto de irracionalidad y desenfreno por una circunstancia que me sobrepasó y no la premedité, ni la maquiné, ni me la esperaba y actué fuera de mí. Pero no deja de estar mal, ¿me explico? No hice bien, por más que después el barrio me aplauda. Estuvo mal igual. El tema de la irracionalidad y del desenfreno, ¿cómo fue que usé otro término? La conmoción emocional fue una circunstancia, en realidad. No deja de ser un crimen lo que yo cometí. ¿Está? Por supuesto que es distinto a la persona que va a matar premeditadamente y en frío. Claro que sí, pero bueno, ese está peor todavía, está más agravado está el crimen. Premeditación y alevosía se llama en nuestro derecho eso. Dicho sea de paso, el aborto es el peor de los crímenes. Tiene todos los agravantes de la ley, todos. Tiene premeditación, tiene alevosía y tiene indefensión de la víctima. Indefensión de la víctima también es un agravante del crimen. En el caso del aborto tiene todas juntas, todas, no le falta ninguna. Bueno. Bueno, no se me ocurre ninguno más. Ahí en el libro de Tale van a encontrar muchos ejemplos. Está muy bueno ese libro. No estoy siguiendo ese ahora, estoy siguiendo unos apuntes que yo tengo acá. Bueno, vamos a otro. A ver. Bueno, lo dicto. Se llama apelación a la ignorancia. Apelación a la ignorancia. ¿Cuándo se comete esta falacia de apelación a la ignorancia? Cuando se sostiene o se intenta sostener la veracidad de una conclusión porque la falsedad no se pudo comprobar. Sobre la base de que no se ha demostrado su falsedad. O al revés. Se quiere demostrar su falsedad porque no se pudo demostrar su verdad. Se la considera como falsa porque no se pudo demostrar la verdad. Vuelvo a repetir. Puede llegar a usarse para fundamentar una verdad argumentando que, como no hay demostración de su falsedad, tiene que ser verdadero lo que yo digo. O al revés.
Yo sostengo que una tesis es falsa porque no se ha podido demostrar la veracidad de la misma. Vamos a uno de sus ejemplos. Se debe creer en los extraterrestres porque la ciencia no ha demostrado que no existan. Como la ciencia no nos dijo que en ningún lado hay seres extraterrestres, tiene que haber seres extraterrestres. Esa es una. Otro ejemplo un poquito más largo. Muchos científicos afirman no creer en experiencias espirituales, telepáticas, simplemente sobre la base de que su verdad no ha sido establecida. La misma existencia de Dios ha sido a menudo puesta en duda por científicos que afirman no ser un hecho comprobable. Es decir, como no se ha podido demostrar que Dios existe o que los ángeles existen, como no hay demostración de eso, es falso. ¿Se ve? Esa es más sutil. Vamos a tener que desarmarla con más trabajo. Las dos que dije, ¿no? Esto parte de un error típico que también lo vamos a tener que ver en la otra materia, en la materia de tercero, ¿no? Vamos a empezar por el principio. Profe, ¿tiene alguna abreviatura? ¿Cómo? Esta. ¿Tiene alguna abreviatura? ¿Abreviatura? No, en latín se dice argumentum ad ignorantiam. Que yo sepa, no. En el de Tales está. En el de tal está, creo que como apelación a la ignorancia. Bueno, ¿cómo se corrige esta? Decía yo que era más trabajoso, ¿no? Vamos a partir de una base. La falsedad de una cosa se demuestra con la corrección de la verdad correspondiente. Es decir, siempre lo falso ha de reclamar una verdad. No hay otra. El otro error que subyace en esta falacia es creer que solo es verdad lo que se puede demostrar. Voy a tratar de no meterme mucho en esa porque es tema para tercer año. Pero es un modo de pensamiento muy común hoy. Creer que solamente es verdad lo que se puede demostrar. Y encima, muchas veces lo que se puede demostrar científicamente, otro error. Cuando estudiemos el problema de la verdad en tercer año, vamos a ver que hay verdades que son demostrables, pero hay verdades que no son demostrables y no dejan de ser verdad. Nosotros que estudiamos razonamiento deductivo e inductivo, vimos que todo razonamiento es una demostración. Pero no tenemos que olvidarnos que hay elementos en una demostración que no son demostrables.
las premisas de una demostración no son demostrables, casi nunca. Son evidentes. Son mostrables, diría Bergson. Se captan por evidencia. Lo que se capta por evidencia no necesita demostración. Yo tengo que demostrar algo que no se capta inmediatamente, que se capta trabajosamente. Entonces, razonando, argumentando, demuestro que lo que digo es verdad. Entonces, ¿qué demuestro? Y bueno, una teoría la demuestro. Una hipótesis la demuestro. Una cuenta, un problema geométrico, matemático, tiene demostración. Una deducción o una investigación inductiva. Una conclusión de las ciencias naturales puede tener demostración. Un experimento científico, químico, físico, en laboratorio tiene demostración. Pero no quiere decir que solamente es verdad lo que se demuestra. No, vuelvo a repetir. Hay verdades intuitivas que se captan inmediatamente y no necesitan demostración alguna. Y no dejan de ser verdad. No son menos verdades que las otras. Y el otro error que subyace ahí en el ejemplo que di es el creer que toda verdad es demostrable y que además es demostrable por método científico. Otro error. Muy pocas cosas, muy pocas verdades se demuestran por método científico. Muy pocas. La mayoría de las verdades no se demuestran por método científico. Esto de creer que las cosas son verdad siempre y cuando pasen por el colador de la ciencia es no saber nada de la ciencia, eso además. Es no conocer las ciencias. Creer que la verdad última de la realidad la tiene un científico. No, señor. El científico tiene la realidad última de la ciencia que aplica y que estudia. Que de la realidad es un sector así de chiquitito. ¿Me explico? Yo me instalo un poco en esto porque después en el aula tenemos que lidiar mucho los profesores de filosofía con esto. En los alumnos y los colegas. El ejemplo que pusimos de esperar a que Dios exista, que lo demuestre la ciencia, pero es como esperar que en un partido de fútbol se pueda deducir cómo se envió un cohete a Marte. No tiene nada que ver. Es decir, Dios no puede ser nunca objeto de ciencia. Ni Dios ni ninguna entidad espiritual. Porque las ciencias no estudian cosas inmateriales. Dios es inmaterial y un ángel también es inmaterial. La ciencia estudia la materia. ¿Con qué ciencia va a estudiar a Dios? ¿Con la física? ¿Con la química? ¿Con la anatomía? ¿Con la ingeniería? ¿Con la astronomía va a estudiar a Dios? No hay ciencia que estudie a Dios. Ciencia de esta en el sentido actual que tenemos de ciencia. ¿Con la psicología va a estudiar a Dios? No tiene con qué. No, está fuera de su objeto. Un problema de epistemología es ese. Bueno. Estábamos entonces en el argumento a la ignorancia o apelación a la ignorancia. También muchas veces se quiere demostrar la inocencia y la honestidad de determinada persona porque todas las acusaciones que tienen no se han cerrado todavía y no se han podido demostrar. Entonces, por aquel principio indubia pro reo, es decir, ante la duda hay que fallar a favor del sospechoso, del reo. Todos tenemos derecho a ser inocentes hasta que se muestre lo contrario, pero hay personas que a veces estamos tan imputadas en casos de corrupción y de corrupción moral, que nuestra honestidad, si bien todavía no se puede demostrar nada, entra en tela de juicio. ¿Sí? O sea, ninguno de nosotros para demostrar nuestra honestidad necesitamos estar libres de antecedentes penales, judiciales o policiales. ¿Ven el desvío? La honestidad se demuestra siendo honesto. Si yo quiero decir que Matías es un tipo honesto, pues tendré que demostrarle al resto de los compañeros
actos de honestidad concretos, decir, mira, hizo esto, pudo haber hecho esto y no lo hizo porque era deshonesto y prefirió actuar de otra manera, así, o sea, en todas las falacias está el desvío, salirse del cauce de lo que se está hablando hacia otra cosa. Por eso lo de la definición, la persuasión psicológica. Bueno. Otro. ¿Me dan un segundito? Sí. Mami, hola. Estoy en clase. ¿Pasa algo? Estoy en clase. Bueno, escribime. Listo. Chao, chao. Perdón, Bueno. Llamado a la misericordia. Llamado a la misericordia, apelación a la misericordia, argumento a la misericordia. Bueno, se apela a la piedad para conseguir que se acepte una determinada conclusión, idea o proyecto. ¿Sí? Profesor, tenga en cuenta que cuando la alumna X se presenta en su mesa viene de pasar un momento familiar muy difícil esta semana. ¿Sí? Falleció X persona, no está bien. Tenga en cuenta porque por ahí la va a notar un poco desconcentrada para el final. Bueno, ¿qué tiene que hacer el profesor? Hablar con la alumna X y decirle, escúchame, realmente si está pasando un momento familiar muy difícil, posponela, no te presentes a la mesa. ¿Por qué no esperas el próximo llamado, el llamado de febrero, por ahí resolver este problema? Pero no te voy a poner un 4 ahí lastimoso porque vos viniste con un problema familiar. Porque ¿qué tengo que evaluar yo acá? ¿Cómo te sentís en el examen? No. Yo tengo que evaluar qué sabés de la materia que estuvimos dando. Porque vos vas a ser un docente el día de mañana y tenés que estar bien formado. Entonces, si tuviste una circunstancia familiar perturbante, inconveniente, como todos podemos tener, tal vez este no sea el mejor momento para presentarse a la mesa. Ahí se corrige la falacia. ¿Me explico? Esta es muy actual, sí, a mí me toca siempre en los colegios. Sí. Sí. Yo la que he visto parecida a esta, un actuar en los medios se ve, es cuando una persona llora. Sí, lo usan mucho, ¿no? Para victimizarse. ¿Vieron? ¿Vieron que en una discusión una persona llora y parece que tiene razón con lo que está diciendo? ¿El llorar me hace tener razón? No. No. Pero parece, ¿eh? Pero parece que la tuviera, ¿sí o no? Vamos a la primera percepción que todos tenemos. Dos personas están discutiendo. Y una se larga a llorar. Vos decís, mirá cómo siente lo que está diciendo. No, esta persona realmente vive esto que sostiene. Mirá cómo llora. Y por ahí está diciendo un macanazo de acá a la China. Y se emocionó. Sabemos además que hay gente que maneja muy bien esto, sobre todo en el mundo del espectáculo. ¿Sí? Actores o actrices que pueden llegar a hacerte en un reportaje, un melodrama, y están diciendo la barbaridad más grande que escuchaste en tu vida, pero llorando. Y parece que tuvieran razón. Sí. Te mueve la Un compasión. documento. Ahora, ¿ves el desvío? En vez de quedarse, a ver, ¿pero qué está diciendo este que llora? Vamos, sacá que está llorando. ¿Qué está diciendo? ¿Pero qué está diciendo? Que Sí. no llore no le da mayor razón ni fundamenta nada de lo que dice. Perdón, Matías. No. En relación a lo que decís, o mostrando un documento con cara de que llámenme como dice este documento, pero sí o sí, obligando al otro. Ya sabemos, ¿no?
Ajá. Ah, porque me cambié de nombre y todo esto. Sí, Sí, bueno, ahí hay otro problema. Ah, vos decís, pero si encima lo dice llorando. Ah, no, no tengo el mouse acá. claro. Ah, sí, sí. Y llorando con cara de que quiero llorar, sí. Sí. Ujú. Vos sos malo porque Me no hace me llorar. hace el capricho. Sí. Sí, bueno. Ahí no sé si se puede llegar a hablar o me viene alguna falacia. La victimización es una de las. Es más moral eso que lógico. La victimización inadecuada es una de las argucias de la soberbia. Vieron que la soberbia, que es la raíz de todo pecado. La soberbia, si algo tiene, de disfrazarse de muchas cosas. Y una de las cosas que la soberbia se disfraza es de víctima. No quiere decir que con esto que toda víctima sea soberbia, no, 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 pero que muchas veces la victimización es un disfraz de la soberbia, sí. Cuando un soberbio ha perdido el control sobre algo que no quiere perder el control, se victimiza. Pues es otra manera de llamar la atención y de seguir siendo el centro de lo que perdió o de lo que está a punto de perder. El soberbio no quiere dejar de ser el centro de lo que está viviendo. Y muchas veces por la victimización logra mantenerse en el centro de la atención. Sí, claro que sí. Ujú. Bueno. Apelación a la piedad o a la misericordia. Bueno, muy bien. Sigamos. Otro muy conocido, muy conocido. Llamado al pueblo. También conocido como ad populum. Ad populum. Este nos va a llevar un buen rato. Es linda esta. Razonamiento se comete al dirigir un llamado emocional, no, sí, al pueblo, a la multitud. Por ejemplo, yo digo que en el año 2019 el auto que más se vendió fue el, qué sé yo, X modelo de X marca. El Corsa de Chevrolet, no sé si se sigue fabricando el Corsa de Chevrolet, que es un auto que se vendió mucho. Es el mejor auto del mercado porque fue el que más se vendió en el año 2019. ¿Hemos escuchado esto alguna vez en las publicidades? Este es el mejor auto, el que te tenés que comprar, el mejor del año porque fue el que más ventas tuvo. Bueno, pregunto, ¿la calidad de un auto se mide por la cantidad de autos que se vendieron? No. ¿Sí o no? No. ¿Qué elementos entran en el análisis de la calidad de un auto? ¿Saben de autos medianamente? Medianamente. Eh, el confort, la seguridad, la capacidad. Muy bien, el confort, la seguridad, la capacidad, la mecánica, el rendimiento, la resistencia, la autonomía, ¿no? Ahora, si vende mucho o vende poco, si el auto tiene buena autonomía, la autonomía es la cantidad de veces que le tenés llena el tanque. Si el auto tiene buena autonomía, dependerá que venda mucho o venda poco. Así, directamente. No, no necesariamente. Porque, por ejemplo, yo para vender mucho una marca, un modelo de una marca, puedo lo que hacer es bajar el costo. Abaratarlo. ¿Cuántas veces pasa eso en la industria automotriz? Se quieren sacar un modelo encima y ¿qué hacen? Y lo venden muy barato porque viene otro modelo con otro diseño. Se lo sacan de encima. 2x3 las marcas lo hacen eso. Yo me acuerdo, la vez que me compré un Cero fue así, un Ford. Lo conseguí un poco más barato porque era un modelo de Ford Fiesta que se lo querían sacar encima. Y me lo compré así.
notablemente más barato. Después salió un buen auto, pero no salió bueno porque vendieron muchos. ¿Se ve? Pasa mucho con las bebidas esto. ¿Cuál es la bebida más vendida del mundo? ¿La Coca-Cola será? Supongamos. Supongamos que sea la Coca-Cola. Puede ser. ¿Es la mejor bebida que existe? La más elaborada, la que mejores materias primas utiliza. No, evidentemente no. Si fuera la mejor, no valdría, no sé, $1 el litro, que es más o menos lo que vale la Coca-Cola. Porque hay vinos que valen, qué sé yo, $100, el 3/4 litro. ¿Por qué? Porque tiene una elaboración, un estacionamiento, un asentamiento de la uva impresionante. Después, nos gustará o no nos gustará el vino o la Coca-Cola, eso ya es otra cuestión. Pero digo, la bebida más vendida del mundo no es la mejor. Es la más vendida. La bebida más vendida del mundo es la más vendida del mundo. Chau. ¿Me explico un poquitito? Fulanito es un muy buen político porque hizo una elección única en la historia de ese país. Sacó más votos que nadie en la historia de ese país. Ha sido realmente un gran estadista, un gran gobernante. ¿Qué les parece? ¿Por qué se mide un buen gobernante, un buen político? ¿Por la cantidad de gente que lo votó? ¿Qué opinan? No, por la cantidad de cosas que hizo. Y claro, se mide por sus acciones, no por la cantidad de votos que tuvo. Hitler ganó con el 98% de las elecciones en Alemania del 39. Miren lo que salió. Fue un gran gobernante. No solamente que mató millones de personas, sino que llevó a Alemania a la ruina más grande de su historia. Y ganó con el 98% de los votos. La contraria. ¿Una persona por ser muy aceptada es buena? ¿A Sócrates lo aceptó mucha gente? Ustedes están estudiando Antigua. La mayoría en el juicio de Sócrates, ¿qué hizo? ¿Lo absolvió o lo condenó? Lo conocen a Sócrates, ¿no? Bueno, Sócrates es injustamente condenado por todo un complot de calumnias. Y la mayoría lo condenó. ¿A Cristo no lo vota, a Cristo no lo condena la mayoría? ¿Sí o no? Y sí. Por lo tanto, el pueblo, esa palabra que se usa arbitrariamente, y en estos momentos que estamos viviendo más que nunca. El pueblo, yo hablo en nombre del pueblo y ya tengo la razón, ya tengo toda la verdad histórica encima, si yo hablo del pueblo. ¿Qué es el pueblo? ¿Quién es el pueblo? ¿La mayoría? ¿Eso es el pueblo? ¿Y la mayoría qué define? Argumentativamente hablando, estamos en teoría de la argumentación, se llama esta materia, ¿no? Lógica y teoría de la argumentación. ¿Qué argumenta la mayoría? ¿Tiene algún peso argumentativo la mayoría? Evidentemente no, por los ejemplos que acabo de dar. Vivimos en una sociedad que cree que la verdad es un consenso, que la verdad en sí misma no existe y que es un ponerse de acuerdo entre todos a ver qué es la verdad. Eso lo van a estudiar después en contemporánea, 4º año. Habermas y amigos. La verdad es una construcción colectiva, no existe la verdad en sí misma, ¿no? Entonces, si mañana un tipo sube al gobierno con el 98% de los votos y mata a todos los judíos del planeta y todos los gitanos, está bien, es verdad. ¿Por qué? Y porque la mayoría lo apoyó. Y para él está bien. Y bueno, estará bien entonces. ¿Ven? ¿Ven lo absurdo? ¿Cómo se corrige esta falacia antes que nos baje la cortina? ¿Cómo se corrige la falacia de apelación al pueblo? Bueno, primero, dilucidando dónde está el error. El error está en cuantificar lo cualificable. Lo que se tiene que medir por calidad se mide por cantidad. Ese es el problema.
Si yo voy a discutir la calidad constructiva de un automotor, pues me tendré que hablar del motor, del carburador, de la autonomía, de los filtros, de la dirección hidráulica, no de cuánta gente lo compra o cuánta gente no lo compra. Porque el Mercedes-Benz es un autazo, fue siempre un autazo Mercedes-Benz, pero es carísimo. Ni hablar de los autos estos deportivos, Ferrari, Maserati, Lamborghini. Son excelentes máquinas, pero son carísimas, no las compra nadie. Se hacen a medida, las compra muy poca gente, pero son excelentes autos, o no cabe duda eso. ¿Se ve? ¿En qué se mide la verdad de un filósofo, de un político, de un estadista? ¿En qué relación tiene con la realidad? No cuánta gente lo apoya o cuánta gente lo condena. El pueblo no marca nada más que el pueblo. El pueblo es un conjunto de gente. Habrá que ver a qué se le llama el pueblo. Si es legítimamente la población de una nación o si es una masa gobernada ideológicamente por afuera. Informe, muchas veces, ¿no? En Como sociología, Sócrates, sí. como Sócrates decía, la multitud experta en nada. La multitud, Experta en nada. experta en nada, claro. Hoy en sociología, ustedes van a tener filosofía política. Hay que estudiar muy, muy bien, hay que volver a reestudiar muy bien qué es la masa, qué es la masificación. Hoy estamos de vuelta ante una nueva masificación. Estos intereses globalistas que nos están acosando por todos lados tienden a la masificación. Esto de que tengamos un barbijo acá en la China y poco más en la Luna, ojo con eso, ¿no? Da que pensar, da que pensar. Todo el mundo de la misma manera, borrando límites y fronteras culturales, todos ciudadanos del mismo, de la misma aldea global. Eso es viejo, aunque aparenta ser nuevo, pero ojo ahí con la cantidad y con las cifras, ¿no? Estamos en un occidente donde la verdad se quiere manejar por medio de estadísticas y de cifras. Y cuidado, porque hay cosas que sí se manejan con estadísticas y cifras, pero hay cosas que no. Hay cosas que no pueden ser un número. ¿Por qué? Vuelvo al corazón de la corrección de esta falacia. Lo cualitativo no se puede cuantificar. No se mide en mucho o poco la calidad de una cosa. La calidad de algo lleva otros parámetros que cuánta adhesión o cuánto rechazo tiene por la gente. Bueno, listo. Por hoy, suficiente. Gracias, profe. A Bueno, ustedes. se va a cortar. Sí, se va a cortar. Bueno, les deseo un buen término de semana. Cualquier cosa me escriben, y nos comunicamos por ahí. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, que sigan muy bien. Adiós. Igualmente. Igualmente. Adiós, Chau, chau. adiós.